Bueno, gente, vamos a empezar a hablar sobre lo que pasó ayer en el partido de Boca y Defensa y Justicia. Un partido que de antemano es una cancha difícil, es una cancha donde a los equipos se les hace muy difícil el juego, pero Boca lo supo sortear de la manera más fácil, ganándole bien un 4-0 a Defensa y Justicia. Pero bueno, Defensa y Justicia arrancaba muy bien, se había plantado en el campo, ahogaba la salida de Boca, que es lo que hacen todos los equipos, ya sabiendo cómo juega Boca, tratan de ahogar la salida, obviamente, o cualquier club, porque eso es lo normal, y a los 8 minutos iba a venir el gol de Gutiérrez en un centro eh, que viene hacia el medio del área, pero el jugador, tras el VAR obviamente, estaba adelantado y ese gol era anulado. Y es lo que a los 8 minutos fue ese incidente, vamos a decir, y después fue un partido bastante tranquilo, un primer tiempo que no hubo muchas opciones de gol, pero a los 22 minutos, perdón, un pase de Velasco donde Jiménez la agarra en la media luna del área grande, le pega y en un leve desvío se le mete al ángulo al arquero de Defensa y Justicia y Boca pasaba a ganar el partido 1-0 y creo que de ahí es donde Boca empezó a manejar la pelota, donde Boca empezó a tener mucho más las decisiones. Pero hay algo que quiero destacar esto, tanto el gol anulado como el gol anulado de Defensa y Justicia, como el gol de Jiménez, que fueron al VAR a mirar, a trazar las líneas, se tardó una eternidad. Imagínate que en el primer tiempo hubo 7 minutos de descuento, o sea, que casi todo fue por el tema del VAR, que tardó eternidad, primero en anular el gol, que a simple vista se veía que estaba adelantado, o sea, a simple vista era muy fina la jugada, pero bueno, se veía apenas el hombro del jugador, que yo siempre digo lo mismo, para mí esos no son offside porque no saca de ventaja el jugador del defensor, pero bueno, son reglas de la AFA que pone cosas insólitas o la FIFA, no sé quiénes pone las decisiones. Y bueno, el gol de Jiménez obviamente estaba habilitado. Bien, y después veo un técnico muy protestón, el de Defensa y Justicia. ¿Eh? Yo no había visto el partido de justicia, o no había prestado atención a lo del técnico, muy protestón por jugadas que no tenían significantes, un penal, una mano, una roja, ¿no? Y a los 40 minutos es expulsado el técnico de Defensa y Justicia y vio todo el segundo tiempo desde una cabina que había ahí donde le daba indicaciones, obviamente, a los ayudantes de campo. Y el partido empezó a generar eso. Termina el primer tiempo, ya te digo, un primer tiempo muy chato, no hubo muchas, solamente las dos anulaciones, el gol primero, el gol del VAR que no fue, y el gol de Jiménez, y lo que le echaron el técnico a Defensa y Justicia. Después no hubo otra cosa más como para decir Boca se acercaba. Boca manejaba la pelota, obviamente, y Boca tenía que trabajar el partido. A los 46 minutos entra eh, a Casíbar por Romero, un Romero que no logra encajar en Boca, un Romero que vino con una con un con unas ansias, ¿no? Con unas expectativas de mejorar a Boca y y no tuvo esa garra o este, ansias como lo veíamos los hinchas de Boca. Entonces, a los 62 minutos entra Leandro Paredes. Ese Paredes que nosotros conocemos, ese 5 de la selección argentina, ese campeón del mundo, le cambia la cara a Boca. Entra y empieza a manejar todas sus dotes que tiene, que entra por Delgado, entra Vareiro también,
y sale Jiménez. Jiménez hizo el gol y no mucho más, pero bueno, tuvo buena injerencia en el partido. Y después un toque de Ceballos para Velasco, el mejor jugador del partido, o uno de los mejores jugadores del partido fue Velasco, porque la verdad que hizo muchos toques, recuperó pelotas y Ceballos le pone una pelota en corrida y corrió 70 metros Velasco para llegar frente al arquero y tocarla. Era tocarla nomás con la frialdad que tiene Velasco, la puso contra un palo y Boca ganaba 2-0. Un Boca que ya dominaba el partido, un Defensa y Justicia que estaba perdido en la cancha, que no podía llegar al arco de Bray con riesgos, y después ya había salido Aranda por Ceballos, y en una jugada que hubo más de 10 toques, más de 15 toques, pasando por Paredes todas las pelotas, entró el pibe Aranda, que jugó una barbaridad, y en un pase de Aranda a Vareiro, Boca ponía el 3-0 abajo el arco de Vareiro, donde el 9 tiene que estar parado, es ahí en el área, y Vareiro ponía el tercero para Boca a los 81 minutos del encuentro. Entra Merentiel, que iba a ser el cuarto gol después de una jugada formidable de Merentiel, dejándolo gateando al arquero de Defensa y Justicia, y Boca ponía el 4-2 y así terminaba el partido. Un Boca que tuvo, como dije, contra Lanús las 3G. Boca gustó, goleó y ganó. Boca fue un equipo que me parece que fue uno de los mejores encuentros con el mismo de Lanús. Fue uno de los mejores encuentros que Boca jugó, que estuvo armado, que no se desesperó, que llegó el gol de Jiménez y ahí Boca controló el partido. Muchos estaban esperando que Boca perdiera en Varela, porque Boca viene de ganarle un superclásico, y me parece que la actitud de los jugadores de Boca se nota las ganas, se nota el envío anímico que dio ese partido. Boca ganó 4-0, ya está clasificado para los octavos de final. Veremos después en qué posición termina. Hoy está primero con Estudiantes de La Plata y veremos hoy cómo se desarrollan los partidos. Boca tenía que ganar porque eran 3 puntos importantísimos, 3 puntos que lo dejaban ya listo para ingresar a los octavos de final. Solamente resta saber en la semana que viene, cuando se juegue la fecha 9, que va a ser la última, resta saber en qué posición Boca termina el campeonato, y de ahí obviamente empezarán los octavos de final, el mata-mata. Pero por el momento Boca ganó, gustó, goleó 4-0 frente a Defensa y Justicia.